Aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados por lo que posiblemente sea el invento más revolucionario de los últimos 50 años. Está en los aparatos de televisión y sonido, en relojes, coches, teléfonos, semáforos y en casi todos los electrodomésticos de su cocina. De hecho, la mayoría de aparatos eléctricos de hoy en día usan uno. El aparatito en cuestión es, por supuesto, el chip de silicio. Hacer estas extraordinarias mentes electrónicas en miniatura es uno de los trabajos más complejos que nunca se han hecho. Así que, ¿cómo lo hacen? Texas, Estados Unidos. Aquí hay cosas grandes. Vacas grandes, botas grandes, sombreros grandes, bigotes grandes. Pero Texas también es el lugar de nacimiento de un milagro en miniatura, el chip de silicio. Y aquí en Sherman, 30 kilómetros al norte de Dallas, se encuentran las instalaciones de la fábrica MEMC. Aquí en esta fábrica de aspecto extraño y futurista se producen las láminas de silicio, que son la base de todos los microchips modernos. El silicio tiene propiedades especiales porque es lo que llamamos un semiconductor. Eso significa que, dependiendo de cómo sea tratado, el silicio puede conducir o bloquear la corriente eléctrica. Es esta propiedad lo que lo hace perfecto como soporte para los millones de diminutos transistores necesarios para hacer un microprocesador moderno. El problema es que como esos transistores son tan pequeños, la base de silicio sobre la que descansan tiene que ser totalmente perfecta. Llevó décadas perfeccionar el proceso de producción del silicio con una estructura monocristalina perfecta. Se empieza con silicio policristalino o polisilicio, que se calienta a 1420 grados Celsius dentro de un horno especial sellado. Este horno ha sido purgado con gas argón para eliminar el aire. El lago de silicio fundido que obtenemos se hace girar en un crisol. Entonces se introduce un cristal de silicio para que actúe como semilla. Este cristal tiene las dimensiones y la forma de un lápiz y gira en la dirección contraria. Mientras el silicio policristalino fundido se va enfriando, el cristal que actúa como semilla se va separando a razón de 1,5 milímetros por minuto. El resultado es un solo cristal de silicio que pesa unos 200 kilos y tiene un diámetro de unos 200 milímetros. El cristal es tan fuerte que soporta todo su peso con un solo hilo de 3 milímetros de espesor. Pero es muy quebradizo y ahora hay que cortarlo sin que se quiebre. Así que, tras varias pruebas con productos químicos y rayos X para comprobar su pureza y orientación molecular, se mete en una cortadora de lonchas de silicio. Esta sierra de cable de 10 toneladas usa una red de cables muy delgados que se mueven muy rápidamente para producir obleas de silicio que tienen solo 2/3 de milímetro de espesor y una pureza del 99,99999%. Pero una vez cortado, han quedado marcas microscópicas en la superficie, así que hay que pulirlas mediante un proceso llamado labrado. Pero incluso después de pasar por esta moderna pulidora, las láminas no están suficientemente lisas, así que hay que pulirlas otra vez, ahora mediante un proceso químico. El resultado son obleas de silicona con una superficie de rugosidad inferior a 0,1 nanómetro. Ya completamente pulidas, ahora por fin están listas para empezar con el diseño del circuito. Colocar millones de transistores sobre estas pequeñas láminas es el trabajo que hacen los fabricantes de chips como Texas Instruments. En 1958, el inventor del circuito integrado Jack Kilby consiguió poner un solo transistor en su diseño. Hoy la última generación usa casi 1.000 millones de transistores y según la ley de Moore, ese número se duplica cada 2 años. Pero cuantos más intentan poner en cada diseño, más pequeño tiene que ser el transistor.
Hay más de 250 millones de transistores en este diseño. Alguien tiene que hacer que encajen en esto. Trabajar a esta escala microscópica representa un gran problema para los fabricantes de microchips. Cuando un transistor tiene una anchura de solo una 10.000ª parte de milímetro, la mínima partícula de polvo puede causar el equivalente electrónico a un descarrilamiento. Así que antes de que los trabajadores como Dane Bailey se pongan a trabajar en la fab, debe ponerse el disfraz de conejo. Para nosotros, fab quiere decir fabricación. Aquí hacemos los microchips. Empezamos con las láminas de silicio y las hacemos pasar por una multitud de pasos en el proceso de fabricación. Para el producto que sale de aquí, un procesador de señal digital, solemos realizar unos 1500 pasos diferentes en el proceso de fabricación, de principio a fin. El proceso de fabricación se lleva a cabo en una habitación limpia de clase 1, con casi 18.000 metros cuadrados. Gracias a 12.000 toneladas de equipos de aire acondicionado, el aire de esta habitación es 1000 veces más limpio que el de un quirófano. En realidad hay menos de 3.500 partículas por metro cúbico de aire, tan pocas como es posible, ya que una sola partícula que aterrice en una zona puede destruir un chip. Para que se hagan una idea de la limpieza de esta habitación, el simple hecho de caminar produce unos 5 millones de partículas por minuto. Para evitar que los trabajadores que producen polvo aún sin saberlo sean una fuente de contaminación, estas máquinas llamadas FOUP mueven los paquetes de obleas a través del complicado proceso de construcción. El problema central es miniaturizar los diseños complejos para imprimirlos luego en las láminas. Eso se consigue mediante un proceso llamado fotolitografía. Primero, se cubre la lámina con productos químicos fotosensibles que se endurecen al exponerlos a la luz ultravioleta. En habitaciones oscuras se hace pasar la luz a través de una imagen del diseño y luego a través de una lente para miniaturizarla y finalmente sobre la lámina. Cuando se quita el producto químico, el diseño permanece como si de una imagen fotográfica se tratara. Pero para colocar todos los componentes sobre la lámina hay que hacerlo capa a capa, como los pisos de un rascacielos en miniatura. Para completar el trabajo, los FOUPs hacen que las láminas completen el mismo ciclo hasta 40 veces, repitiendo el proceso de grabado fotográfico para cada nueva capa. Algunas capas se calientan a alta temperatura. Otras se someten a ráfagas de plasma ionizado, otras se bañan en metales. Cada tipo de tratamiento cambia las propiedades de una capa determinada y poco a poco forma parte del rompecabezas construyendo el diseño del chip. Las láminas terminadas de silicio llevan hasta 1000 microchips diferentes y más de 4 billones de componentes de circuito. Ahora solo hay que cortar y recortar. Y el largo camino entre ser arena y una placa de circuito habrá terminado. Lo que antes era un montón de arena sin ningún valor, ahora puede cambiar de manos por un precio de 10.000 euros el gramo, y también puede calcular los 1000 primeros decimales del número pi en un abrir y cerrar de ojos. El poeta metafísico William Blake afirmó que podía haber un mundo en un grano de arena. Pero si mirara otra vez hoy, estaría mucho más sorprendido al descubrir 1000 millones de diminutos transistores, que va colocado sobre una tarjeta electrónica. Preparar el chip para su instalación en la tarjeta es una operación delicada y de precisión. Los científicos crearon el primer ordenador en 1937, pero solo sabía álgebra. El primer ordenador multiusos se creó en 1946 y era tan grande como 20 frigoríficos. En los años 50 los transistores sustituyeron a los voluminosos tubos de vacío. Después, los circuitos integrados sustituyeron a los transistores. Pero el mayor avance llegó en 1971 con los microprocesadores. Todos los componentes de un minúsculo chip hacen posible el ordenador personal actual. Todo comienza con un cuadrado de cerámica llamado sustrato. Sobre él irá el microchip.
Una máquina aplica a la superficie del sustrato una capa de fundente, un agente químico que lo deja pegajoso y que sujetará el microchip hasta que esté soldado. En estas instalaciones se reciben los microchips ya hechos, con todos los circuitos en su sitio. Se coloca un microchip sobre cada sustrato. Una luz infrarroja guía a la máquina para colocar el chip en el lugar correcto. Se toma una muestra de la cadena de montaje para verificar la posición con un microscopio. El siguiente paso es la soldadura, en un horno a 365 grados. El calor funde las diminutas gotas de estaño del chip, uniéndolo al sustrato. A continuación se prepara todo para soldar una tapa de aluminio sobre cada microchip. La tapa tiene dos funciones: proteger el chip y disipar el calor que éste genere. Un brazo robótico coge 4 tapas de cada vez y las coloca sobre los microchips. A continuación pasan al horno de soldadura, donde estarán durante 1 hora a 150 grados centígrados. El siguiente paso es crear las conexiones eléctricas que conectarán el microprocesador con la tarjeta electrónica del ordenador. Todo comienza con unas diminutas piezas cilíndricas de estaño llamadas columnas. Un cedazo gigante hace vibrar las columnas mediante succión hasta que caen por los agujeros y se alinean de forma vertical para que puedan unirse al sustrato. Una máquina extiende una gruesa pasta adhesiva y después pega las columnas desde abajo. Se coloca el chip que lleva el sustrato sobre las columnas empastadas. El resultado es un microchip con 1000 conexiones. Para conseguir más conexiones, se usan bolas de estaño en lugar de columnas, porque las bolas son más robustas y fiables. También ellas pasan a través de un cedazo de succión, solo que en lugar de con pasta se pegan con fundente, el mismo agente químico pegajoso que se utilizó antes para fijar el microchip sobre el sustrato. El microchip, una vez terminado, pasa por un baño de agua y disolventes para eliminar cualquier sobrante de fundentes o contaminantes. La última parada es el control de calidad, que incluye 12 horas en un horno a 140 grados centígrados. Desde aquí, el microprocesador pasa a otra fábrica, donde lo soldarán a una tarjeta electrónica. El pequeño cerebro ya está listo para ponerse a trabajar. Bueno, chicos, muy bien vale dividir el tema en 2 clases, ya que llegamos a la parte más importante de una computadora. Por ende, en esta segunda clase de microprocesadores, vamos a pegar un repasito chiquito. Yo les había dejado para compartir el video, pero repasamos primero y después vemos el video. O no, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el video de cómo se hacen los microprocesadores y luego vamos a pegar un pequeño repaso. Así que los veo
en un ratito. Muy bien, luego de ver el fascinante proceso de lo que es la creación de un microprocesador desde cero, desde el material más ínfimo, vamos a pegar un pequeño repaso acerca de estas dos clases que venimos dando de microprocesadores. Como habíamos dicho, el microprocesador es la parte más importante de la computadora, es el cerebro de la computadora, y es el encargado de dar órdenes, fiscalizar, ¿sí? Todas las órdenes, todos los datos se mueven desde y hacia al microprocesador. Nosotros a la caja cuadrada, esta que tenemos en las PC de escritorio comunes, le llamamos CPU, pero en realidad la CPU es el microprocesador, ya que en nuestro caso viene llamándose unidad central de proceso, y esa caja se llama gabinete, mal la llamamos CPU nosotros. Aquí en adelante esa cajita va a ser el gabinete, y lo demás, que es lo que ensambla todo, y lo demás va a ser el microprocesador o CPU, unidad central de proceso. Hay dos marcas líderes que fabrican microprocesadores. El microprocesador es un dispositivo que está alojado en un lugar que se llama placa madre. La placa madre, ya la vamos a ver en la próxima clase, que es lo último que vemos, teórico de la computación, es la que aloja todos los componentes internos de una computadora y los comunica entre sí. Esa es la función básica. Una de las partes de la placa madre es alojar al microprocesador, porque tiene que comunicarse con la memoria, con el disco rígido, con los distintos dispositivos externos, como ratón, mouse, pantalla, lo que sea. Y ese lugar en donde se aloja se llama socket. Cada microprocesador, que es una cajita cuadrada de metal, tiene una cantidad de patitas o de pines que depende del tipo de microprocesador, tendrán más, menos y las distintas disposiciones. Entonces, para yo poder hacer andar un microprocesador, tengo que tener que en la placa donde lo voy a alojar, tenga el socket, o sea, el banco, el lugar donde lo voy a alojar, que sea el ideal. O sea, si yo compro una placa que me diga que el socket es PGA 370, por decir, porque tiene números, el microprocesador tiene que ser PGA 370, si no, no va a andar. Tiene que ser compatible, tiene que calzar. Bien. Como habían visto ahí, arriba como el micro trabaja a altas velocidades, que se miden en gigahertz, y depende también de la capacidad de núcleos que tenga, o sea, de cerebros que tenga, porque puede haber un microprocesador que tenga varios microprocesadores, varios cerebros incorporados en sí mismo. De acuerdo a eso, el microprocesador se calienta, levanta temperatura. Entonces, para enfriarlo, lo que se le hace es se le pone una pasta siliconada arriba, como una grasa blanca, o pasta térmica le llaman. Se le pone poco, ya van a ver ustedes cuando empiezan los que empiezan reparadores, que a veces esa pasta se reseca y hace al revés. En vez de enfriar, lo que hace es calentar el micro. Eso es parte de una limpieza que se les hace también. Entonces, arriba de esa pasta va un disipador, que es una pieza de metal que absorbe todo el calor. Es como un aluminio. Y encima de ese aluminio hay un ventilador que, en vez de tirar aire hacia adentro del disipador, lo tira hacia afuera, o sea, extrae el aire caliente. Esa es la manera de enfriar el disipador. Ese ventiladorcito se llama cooler y toma corriente de la placa madre. Ese ventilador es el que no se debe obstruir ni parar. A veces se ensucian, se limpian o se cambian los coolers. Y a veces el disipador también, si las computadoras están en un lugar donde hay mucho polvillo, mucha tierra, mucha mugre, se llenan de polvillo, de pelusas, de pelos, y como es parecido a un radiador de un auto, entre las rendijas que hay, entre los espacios que hay en el disipador, se junta esto y no permite que el cooler marche, o a veces marcha el cooler, pero no saca el calor porque está lleno de este material. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a reparar, propiamente dicho, con las computadoras en vivo y en directo. Hay dos marcas líderes de microprocesadores, dos fábricas, la Intel y la AMD. Intel es el que lleva la cabeza, aunque AMD está por ahí cerca, como decían los videos y los repasos. Los microprocesadores de las dos marcas se dividen en modelos.
Como están viendo la pantalla ahí, en orden decreciente tienen Intel i7, i5, i3, Celeron y Atom. Celeron es segunda marca. Atom son los que traen las NET del estado, las más viejitas, ¿sí? Es un microprocesador que trabaja a 1 GHz y tiene solo un núcleo. Ustedes imagínense que el i7 trabaja aproximadamente a 3 GHz por núcleo y trae 4 núcleos. O sea, tienen que multiplicar ustedes los 3 GHz por 4, trabaja 12 GHz. O sea que es 12 veces aproximadamente más rápido que un procesador de NET del estado, de los Atom. El i9 también es la última adquisición, la última fabricación de Intel, como veían en los videos. Y por el lado de AMD fabrican el Turion, el Atrium, el Sempron, pero el Sempron es el peor, es el procesador que más se calienta, el que más se tilda, ¿sí? Bien. Se divide en distintas partes. La ALU, o unidad aritmética lógica, que es la que calcula y toma las decisiones lógicas, o sea, si es verdadero o falso, en las comparaciones, si algo es mayor, menor o igual o distinto. Y aritmético es la que hace los cálculos, suma, resta, multiplicación y división. Los registros, por el contrario, guardan los datos de los cálculos o de los resultados de la ALU. La unidad de control es la que ejecuta, estas son las partes en las que se divide el microprocesador. La unidad de control es la que ejecuta y supervisa todas las órdenes, es la que da las órdenes propiamente dichas. Los buses de datos son los circuitos por donde pasa o participa un dato dentro del microprocesador hacia la placa madre, o viniendo de la placa madre, y la memoria caché son una memoria especial que traen, mediante la cual, si hay una secuencia de operaciones, digamos, que se hacen comúnmente, esto es un ejemplo para que se usa la memoria caché, se guarda el resultado para no tener que hacer la operación, no perder tiempo. Yo le digo todos los días a la compu que me sumo 1 más 1, la compu, digamos, entre paréntesis, piensa el 1 más 1 y dice, ah, es 2. Ya la tercera, cuarta vez ya no lo piensa, dice, si siempre me pregunta lo mismo, guardo el resultado. Entonces cuando me habla, lo primero que hago le muestro el 2. Entonces ahí en ese momento se ahorra tiempo. Porque para eso es que tenemos las computadoras, como veíamos en un principio, para ahorrar tiempo, para darnos más tiempo, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a ver, para reafirmar todo lo que hemos visto de microprocesadores, es el proceso mediante el cual se fabrican los microprocesadores desde cero, ¿sí? Y hasta la terminación final. Como todo, se va terciarizando, y en este caso van a ver una fábrica de Dallas, creo, Estados Unidos, me parece, que es la que arranca con el silicio, que es el material con el cual se fabrica. Así que lo estamos viendo en la próxima clase, luego del video, para ya ver directamente placas madres, o hacer un repaso para al alumno al cual le haya quedado alguna duda. Nos estamos viendo, chicos, y que pasen un muy buen día.